I love Wednesday nights Me gusta los miércoles en la tarde because we're teaching God's Word. porque estamos enseñando la palabra de Dios. Now I know that we are saved by the preaching of God's Word, Sé que somos salvos por la predicación de la palabra de but we are Dios, established through the teaching of God's Word. pero somos establecidos por medio de la enseñanza de la palabra de And so Dios. we need the teaching of God's Word. Así que necesitamos la enseñanza de la That's palabra de why our Dios. children in their Y classrooms, mientras nuestros hijos están en sus salones de they're clases, being taught the Word of the Lord. a ellos se les enseña la palabra de That's Dios. why our students are in two different locations. Por eso los estudiantes están en dos lugares They are diferentes. receiving the Word of the Lord. Ellos están recibiendo la palabra de That's why Dios. our life family is in their Por eso location. nuestra familia en inglés también está en They're su lugar, receiving the Word of the Lord. recibiendo la palabra de And that's Dios. why we're here. Y por eso estamos nosotros aquí. Ephesians chapter number 6, verse number 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. And for those gentlemen who were in my class this past Sunday, Y para aquellos varones que estuvieron en mi clase este pasado domingo, you're going to get a lot more tonight vas a recibir mucho más esta noche than you received in my de lo class, que recibiste en la clase. because this is a continuation Porque esta es la of, continuación and probably just an addition to what I taught our men last week. y probablemente un agregado a lo que hablamos ese domingo. But Ephesians chapter number 6 and verse number 12, Efesios capítulo 6, versículo 12. and we're going to read it in two different translations Lo vamos a leer en dos diferentes traducciones, because I want to establish a firm foundation. pero que quiero establecer una fundación firme. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Go ahead, Mark. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. And I want to read it from another translation. Y quiero leerla en otra traducción. It says, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. I want to talk to you about spiritual warfare. Quiero hablarle de la guerra espiritual. You are in an army now, Usted está en un ejército whether ahora, you believe it or not. aunque lo crea o no. When you are born again of water and of spirit, Cuando naciste del agua y del espíritu, you have been drafted into the army of God. has sido traído al And ejército de Dios. You are now a soldier of Christ. Ahora eres un soldado de Cristo And we're going to talk about that. y vamos a hablar de ello. Father, in Jesus' name, Padre, en el nombre de Jesús, open our eyes to abre see, nuestros ojos para ver, our ears to hear, nuestros oídos al oír and our hearts to y receive nuestro corazón a what recibir the Spirit would say to the lo que el church. Espíritu dirá a la iglesia. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. Say, praise the Lord one more Diga time. gloria a Dios una vez más. Amen. The Christian life is a battleground. La vida cristiana es un campo de batalla. It's not a game. No es un juego, It's a battle. es una batalla. The moment you received Christ into your El life, momento que recibes a Cristo en tu vida, you entered into a battlefield. entras en un campo de It's a batalla. battle between good and evil, Es una batalla entre el bien y el mal, righteousness and la unrighteousness, justicia y la injusticia, truth and la lies. verdad y la mentira. It's a battle. Es una batalla. And one of the greatest authors of all the New Testament theology Y uno de los grandes autores de la teología del Nuevo was del Antiguo the great Testamento Apostle Paul. era el apóstol Pablo. And the Apostle Paul often used military wordings Y el apóstol Pablo utilizaba estos términos militares to describe the fight that Christians have with the darkness of this world. para describir la pelea que los cristianos tenemos Now, con one el of the mundo de las first things I tinieblas. want you to understand, Una de las primeras cosas que quiero que the entienda enemy that we fight es que el enemigo con el que peleamos is much stronger than you and I are humanly. es más fuerte que usted y yo humanamente. The enemy we face, El enemigo que nos enfrentamos, the devil,
el diablo, Lucifer, Lucifer, the god of this world, el Dios de este mundo, he is stronger than you and I humanly. es más fuerte que usted y yo humanamente. That is why it's absolutely imperative we have God living in Es us. por eso que es importante que tengamos a Dios que Because viva en you don't nosotros. want to fight the enemy alone. Porque no quieres pelear contra el enemigo You will solo, lose every time. porque vas a perder siempre. That is why it's vitally important Por eso es vital that you have the Spirit of God in you. que tenga el Espíritu de Dios Because en it is usted. the Holy Ghost that gives you the power. Porque es el Espíritu de Dios It quien is te the da Holy el Ghost poder. that gives you the Es el authority Espíritu de Dios que te da over la everything autoridad the enemy does against you. sobre cualquier cosa que el enemigo It haga en is contra the Holy tuya. Ghost that gives you the ability to discern the Es spirits. el Espíritu Santo que te ayuda a examinar los Because you espíritus. have to discern the Porque spirits. tienes que discernir You el need to know if espíritu. that spirit is of God or if it's not Tienes of que God. saber si ese espíritu es de Dios o no es Because de Dios. in this Christian life, Porque en esta vida cristiana you will face three enemies. vas a enfrentarte a tres Turn to your enemigos. neighbor and say three Dígale a enemies. su vecino tres enemigos. You're going to face three Vas a enemies. enfrentarte a tres You need to enemigos. remember these three enemies. Necesitas recordar estos enemigos. The first enemy is the world. El primero es el mundo. The second enemy is the El flesh. segundo es la carne. And the third enemy is the devil. Y el tercero es el diablo. So let me say it again. Déjeme decirlo There are three nuevamente. enemies you will face. Hay tres enemigos a You los will que te vas face a the enfrentar. world, Vas a enfrentarte al mundo, The flesh la carne and the devil. y el diablo. So go back to Ephesians chapter number 2 for just a Vayamos a moment. Efesios capítulo 2 And we'll see the Apostle Paul lay this out for y us. vamos a ver lo que el apóstol Pablo And, nos we're escribe going to aquí. begin reading from verse number 1 of the second chapter. Empezando en el versículo 1 del segundo And we'll capítulo read it again in both y languages. lo vamos a leer en los dos idiomas. And you he made alive, who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world. Number 1. Número 1. According to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, just as the others. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. So the Apostle Paul here writing to the church at Ephesus, El apóstol Pablo escribiendo a la he iglesia en points Éfeso, out those three areas, él those señala estas tres áreas, three enemies. estos tres You have enemigos. the world, Tienes el mundo, you have the flesh, tienes la carne, and you have the devil. y tienes So el let me diablo. explain what the three are. Déjame explicar estos tres. When you talk about the world, Cuando hablas del mundo, it refers to the system around us. se refiere al sistema This alrededor de nosotros. system that is opposed to God. Ese sistema que se It- opone a It Dios, caters to the flesh. que le trae alimento a la carne. It's the lust of the eyes. Es el deseo de la It's carne, the pride de of los life. ojos, It's la vanagloria de this la vida. ungodly system Este sistema that impío we are a part of. del que somos parte, Although it's not in us, aunque no esté en nosotros, we are surrounded by it. estamos rodeados It's por él. basically anything that is opposed to the rule of God. Es básicamente cualquier cosa que se, If it is opone a la regla de opposed Dios. to the rule of God, Se opone al gobierno de Dios. it's of the world. Si se opone al gobierno de Dios It's desde not el of mundo, God. no es de Dios. And then, of course, we understand the Y flesh. también entendemos la That carne, is the old nature. que es la vieja That is what naturaleza. we inherited from Adam. Eso que heredamos de Adán. It is called the Adamic nature. Eso que llamamos la And naturaleza all of us will adámica. fight the Y flesh. todos nosotros peleamos con la How many of you carne. ever fought the flesh? ¿Cuántos han peleado con la carne? It's a battle we all face. Esa es una batalla a la que It's todos an nos enemy we all enfrentamos. face. Es el enemigo que todos The vemos. flesh doesn't want to live for God. La carne no quiere vivir para The flesh Dios. is opposed to God. La carne se opone a And the Dios. flesh can do nothing to please God. Y la carne no puede hacer nada para agradar a It's Dios. flesh. Es carne. It's natural. Es natural. And then, of course, there's the devil. Y también está el He diablo. is that fallen angel from heaven Es ese ángel caído del that cielo opposes and exalts himself above everything that is God.
que se opone y se exalta a And sí so, mismo por encima de cualquier cosa que sea as a Dios. child of God, Así como hijo de as a Dios, spirit-filled believer, como un creyente lleno del Espíritu we have Santo, three enemies. tenemos tres enemigos: The world around us, el mundo, the flesh that is within us, la carne and the devil against us. y el diablo. And that's why you need to be born again. Y por eso Because necesitas nacer the de only nuevo. power you have over all three, Porque el único poder que tienes sobre the cualquiera de only estos authority tres, you have over those three la things, única autoridad que tienes is sobre the estos Spirit of tres God in you. es el Espíritu de Dios en Greater ti. is He that is in Más you grande aquel que está en than ti. he that is in the que el world. que está en el mundo. That's why until you get the Holy Por Ghost, eso hasta que tengas el until you are Espíritu born again Santo, of water and of hasta que eres spirit, nacido de agua y you de have no Espíritu, authority over the no devil. tienes You autoridad have sobre el no diablo, power over the devil. no tienes poder But sobre el when you diablo. are born Pero again, cuando naces de Christ nuevo, comes to live in you, Cristo viene a vivir en then ti, it's the Spirit in you así que el Espíritu that en gives ti you the authority over the te da la enemy. autoridad sobre el The enemigo. enemy's not afraid of you. El enemigo no te tiene miedo. He's afraid of the Spirit in Él you. tiene miedo al Espíritu que The está enemy's en not ti. afraid of you. El enemigo no te teme He's a afraid ti. of the authority in you. Él le teme a la autoridad que So hay you need to en make ti. sure you have the Holy Así Ghost. que necesitas tener You el need to make Espíritu sure you have Santo. the Spirit of God, Necesitas tener el because it Espíritu is de that Dios, Spirit in you porque ese Espíritu that en gives ti you power, te da poder, that gives you authority, te da autoridad, and that gives you y dominion. te da dominio. It is through Christ's death, Es por medio de la muerte it de is through Cristo, His resurrection es por medio de su that we can resurrección overcome the world. que podemos vencer al mundo. And everybody said Y amen. todos digan amén. See, it's the Spirit of God that enables you by faith to overcome the devil. Es el Espíritu de Dios que te da la libertad por fe vencer And al so enemigo. in these closing verses of the book of Ephesians, Así que cerrando en este libro de Efesios, Paul gives us several things that we need to understand. Pablo nos da algunas cosas que debemos He gives entender. us certain truths that we need to apply in our Él lives nos da algunas verdades que debemos so aplicar that a we nuestras can vidas walk in victory. para caminar en And I want to victoria. talk about them in detail Y tonight. yo quiero hablar detalladamente de The ellas first hoy. thing I want to talk about is the enemy, De lo primero que quiero hablar es del enemigo. the devil. El enemigo, Turn el to your neighbor diablo. and say, the devil. Dígale a su vecino, el diablo. You need to understand the nature of the enemy. Necesitas entender la naturaleza del enemigo. Because if you don't understand the nature of your enemy, Porque si no entiendes la naturaleza de tu then enemigo, you can't overcome your enemy. entonces no lo puedes vencer. Believe me, your enemy knows your nature. Créame, el enemigo sabe tu naturaleza. He watches you. Él te mira, te observa. He sees what you do. Él ve lo que He haces. sees what you say. Él ve lo que He dices. sees where you go. Él ve dónde vas. He sees what you watch. Él ve lo que tú ves. He studies you. Él te estudia. So you need to study him. Así que necesitas You estudiarle need to a él. understand the nature of your enemy. Necesitas entender la naturaleza de tu And this is enemigo. one of the most important lessons I ever learned as a young convert. Y esta es una de las lecciones más importantes que aprendí como If un you don't joven get recién anything else convertido. out of this message, Si no entiendes ninguna cosa de este mensaje, understand this. entiende esto. People are not always your enemy. Las personas no son siempre tu enemigo. People are not always your enemy. Las personas no son siempre tu enemigo. The devil can use people El enemigo puede usar personas to attack you. para atacarte. The devil will use people El enemigo va a usar personas to attack you. para atacarte. But the people aren't your issue. Pero las personas no son el It's the problema. enemy behind the people Es el enemigo detrás de estas that is personas oftentimes the issue. que es a And menudo if you el don't problema. understand that, Y si no entiendes you esto, fight the wrong enemy. estás peleando con el enemigo incorrecto. See, a lot of times we're fighting the wrong enemy. Muchas veces peleamos con el enemigo You're incorrecto. trying to fight the people, Estás peleando con las and personas that's not the enemy. y ese no es el It's enemigo. the spirit leading the Es person, el espíritu liderando a esa but it's persona, not the person. pero no es la So persona. you need to understand beyond the movements and the manipulation Necesitas entender más allá del movimiento y la that the manipulación spirit uses people, que el espíritu utiliza the personas. demonic spirit, El espíritu the diabólico, devil. el He diablo, will use people él va a utilizar in a personas manipulative way en una forma manipulativa
to try to destroy you, para tratar de to try to destruirte, hurt you, para tratar de because dañarte, that's the nature of the enemy. porque es la naturaleza And del so if you enemigo. try to fight in the flesh, Así que si tratas de pelear en la carne, you're going to lose because vas a perder, you're fighting in the wrong battlefield. porque estás peleando en el It's campo a incorrecto. spiritual battle, Es una batalla and so you have to espiritual, fight in the spirit. así que debes pelearla en el espíritu. Now, I do understand Yo entiendo that there's a bunch of human flesh. que hay mucha carne, There's a lot of carnality. hay mucha And carnalidad, sometimes you're just fighting carnality. y muchas veces peleas con la carnalidad, And you have to be able to discern the y difference. tienes que aprender And- a discernir la diferencia. Am I fighting just a carnal person Estoy peleando con una persona that carnal is being led by the flesh? que está siendo guiada por la Is that carne. the enemy I'm fighting? Ese es el enemigo que estoy peleando. Sometimes it is. Algunas veces lo es, It's just because people are lost. porque hay personas que están perdidas. People are ungodly. Las personas son impías, Amen? But sometimes they are being led by demonic spirits. pero algunas veces son lideradas por And you have espíritus to be able to diabólicos, discern which one it y is. tienes que poder discernir cuál es Because cuál. if you understand the spirit that's fighting you, Porque si entiendes el espíritu que te está then you know peleando, how to fight the spirit. entonces puedes pelear en contra de ese espíritu. And I will be honest with you. Y voy a ser honesto Fighting contigo. demonic spirits is easier than human spirits. Pelear con espíritus diabólicos es más fácil que el pelear con Because espíritus you have humanos. dominion over demonic spirits. Porque tienes dominio sobre los espíritus diabólicos. You have dominion and Tienes authority dominio y over autoridad anything that is unclean. sobre cualquier cosa que Greater sea is que no he sea that limpia. is in you Mayor es el que than está he en that ti is in the world. que el que está en el mundo. When it's a demonic spirit, Cuando es un espíritu you can diabólico, speak to the spirit. puedes hablarle al espíritu. But when it's a carnal nature, Pero cuando no es una naturaleza carnal, it's a little bit harder. es un poco más difícil. So you got to understand the nature of your enemy. Tienes que entender la naturaleza de tu enemigo. See, I would rather deal with the demonic spirit Yo prefiero tratar con un espíritu diabólico than a human spirit. que con un espíritu humano. But sometimes you're dealing with both. Pero algunas veces peleas con los dos. Everybody said amen to that Todos one. digan amén a esto. See, one of the greatest revelations that I ever received. Una de las revelaciones más grandes que he recibido. This is revelatory. Esto es revelación. I told the men this. This is Yo les dije a revelatory. los varones esto. You ready? ¿Están listos? People are pitiful. A las personas les gusta la lástima. They really are. Así son. I mean, we're just fallen human beings. Somos personas, seres humanos en Ever decadencia. since sin entered into the human race, Desde que el pecado entró a la raza go all the humana, way back to Adam. desde Adán, From the moment sin entered into desde el humanity, momento que el pecado entró a la humanidad, man has been fallen ever since. el hombre ha ido en decadencia desde So people are entonces. pitiful. Así que las personas les gusta we're la just we're lástima. messed up. Estamos mal. Think about it. Piénselo. We are sinners, Somos pecadores, separated from God. separados de Dios. We have nothing of value. No tenemos ningún The valor. only good that is in us Lo único bueno en is the nosotros Spirit of God dwelling in es el us. Espíritu de There's Dios que nothing mora else en good about nosotros. us. No hay nada bueno en That's why nosotros Paul aparte says, de "For esto. by grace Por are eso you Pablo saved." dice que por gracia You are sois saved salvos. because there's nothing good in you, Eres salvo porque no hay nada bueno but you en need a ti. God to save you. Pero necesitas a un Dios que te salve. And everybody said Y amen. todos digan amén a So esto. when we're dealing with people, Cuando tratamos con personas, people are just messed up. las personas están mal. They're liars, they're Son cheaters, mentirosos, they're son engañan, just carnal son carnales. in the church and out of the church. En la iglesia y fuera de la iglesia. So one of the greatest things that you have to understand Una de las grandes cosas que debes is entender whether they're in the church or out of the church, es, aunque estén en la iglesia o fuera de la they're iglesia, still people. todavía son personas. They're subject to the same passions just like you and I. Están sujetos a las mismas pasiones que usted y yo. They make mistakes. Cometen errores. They fall into sin. Ellos caen en They pecado. struggle with their flesh. Batallan con su They carne. battle with their husbands and wives. Batallan con sus esposos They y have trouble esposas. in their work. They're, Tienen problemas en sus they're trabajos. just human. Son humanos. And that's why you have to have a lot of compassion. Por eso debes tener mucha compasión. You have to have a lot of grace. Tiene que tener mucha And you gracia have to have a lot of mercy. y mucha misericordia. And everybody said Y amen. todos digan amén. And if you don't, you're going to get very frustrated. Y si no lo tienes, te vas a Because frustrar. people will frustrate you. Porque las personas te van a frustrar. That person who cuts you off at the car, Esa persona que se te metió enfrente en el carro, they will frustrate te you. van a frustrar.
And instead of waving at them, y en lugar de you saludarles, show them another sign. You les know? muestras otra seña. Oh, come on, you know. And if you didn't do it, you were thinking Y it, si no lo okay? hiciste, lo pensaste. Amen. Well, I didn't do anything. Yeah, you Yo no thought hice it. nada, lo pensaste. And that's just the nature of humanity. Y es la naturaleza de la humanidad. We can be happy one moment, Podemos estar felices and un we can be momento sad the next. y el siguiente momento estar tristes. Right? We can be singing songs, Podemos estar cantando and we can be cussing. y podemos estar diciendo malas cosas. Santi, it's the truth. Es la verdad. If you ever think you reach a place of holiness that you don't do those things, Si alguna vez piensas que has alcanzado un lugar santo donde no you haces just estas learned how to cosas, control your mouth. solamente has aprendido a controlar tu But boca, have you controlled your heart? pero has controlado tu corazón. But when you're fighting the enemy, Pero cuando peleas con el enemigo it's very different. es muy diferente And you have to be able to discern the difference. y tienes que aprender a discernir I la told the men diferencia. this, and it's true. Yo les enseñé a los varones esto y es When the verdad. enemy fights us, Cuando el enemigo nos pelea, generally speaking, generalmente he hablando, always comes against 4 areas in our lives. siempre viene en This- contra de 4 áreas this en is nuestra my vida. experience, Esta okay? es mi He experiencia. will come against the Él family. viene en contra de la He will familia. come against our Él emotions. viene en contra de nuestras He will come emociones, against our en health contra de nuestra salud or our y en finances. contra de nuestras finanzas. And most of the time, he hits all 4 at the same time. Y la mayoría de las veces golpea las 4 al mismo tiempo. Think about it. Piensen en How ello. often do you feel attacked in your family? ¿Cuántas veces se ha sentido atacado en su familia? Struggles with your husband, Batallando con su Struggles with your esposo, wife. con su esposa, struggles with your children. con sus hijos. What about your emotions? ¿Qué tal de sus emociones? Sometimes you're discouraged. Algunas veces te sientes you're desanimado, depressed. You te don't, sientes deprimido, you don't feel like moving forward. no You te just- sientes como ir hacia because he adelante, messes with your emotions. porque él juega con tus emociones, You struggle in your emotions. and then- batallas en tus or he emociones, attacks your health. o él ataca tu salud. Ask Job. He can attack your health. Pregúntale a Job, él puede atacar tu salud. Or what about your finances? ¿Qué tal de tus Have you ever finanzas? felt like the devil's in your finances? Algunas veces sientes de que el demonio está en tus finanzas And it's not your wife. y no Don't es tu blame her. esposa, Okay. así que no la mires a ella. But that's the enemy we face. Pero es el enemigo al que enfrentamos. And if you don't understand the enemy, Y si no entiendes al enemigo, then you don't know how to overcome it. entonces no sabes cómo vencerle. In fact, I told the men this, and it's true. De hecho, le dije a los If you're varones not esto y being es verdad. attacked by the devil, Si no estás siendo atacado por el it's diablo, probably because you're walking in the same es direction. quizás porque estás caminando en la misma dirección que él. Selah. Selah. It's the truth. Es la verdad. The devil hates God. El diablo odia a Dios, Therefore, he hates you. así que él te odia a If ti. you are God's child, Si eres un hijo the de devil Dios, hates you. el diablo te He hates odia. everything you represent. Él odia todo lo que He tú hates everything representas. you are. Él odia todo lo que Because tú he eres. knows what you have inherited. Porque él sabe lo que tú see, has heredado. The devil who fights you El diablo que te pelea has been in heaven. ha estado en los cielos. He's seen God. Él ha visto a He Dios. knows the glory. Él sabe He su knows gloria. the majesty. Él conoce He su knows the majestad. power. Él He conoce su knows poder. the authority. Él conoce su He autoridad. knows what you're going to. Él sabe a dónde tú vas. He lost it. Él ha perdido He doesn't eso. want you Él going no there. quiere que tú So vayas if allá. you're a child of Así God, que si eres un hijo he's de going to Dios, come against él you. va a venir en contra tuya. He may not can get God out of your heart, Él puede que no saque a Dios de tu corazón, but he can sure make life miserable. pero te va a hacer la vida más difícil. So you got to learn how to fight him. Así que debes aprender a pelearle. And the greater works you do for God, Y entre mayor sea la obra o el trabajo que hagas para Dios, the greater demons you face. más demonios o mayores demonios enfrentarás. If you're doing a work for God, Si estás haciendo una obra para Dios, you're going to have demons. vas a tener demonios They're que little enfrentar. demons. Son pequeños They're big o demons. son grandes. Depending on what you're doing for the kingdom,
Depende lo que hagas, dependiendo de lo que hagas will en el reino, oftentimes depend on the fight that you have in the spirit. o dependiendo de la batalla que tengas en el The espíritu. Apostle Paul fought spiritual warfare often. El apóstol Pablo enseñó esto de la guerra espiritual. a Open your menudo. Bibles to the book of Acts Abra su libro en el libro de and Hechos. go to chapter number 13. Vayamos al capítulo número You need to 13. see it because you got to be able to see Necesitan it. verlos, necesitan And let's verlos. begin reading from verse number 8, Acts 13. Veamos Hechos 13, empezando en el Go versículo ahead and read 8. it, Ramiro. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, Ajá. procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. You have this man by the name of Elymas. Tienes este varón llamado Elimas. He was resisting the work of the Apostle Paul. Él estaba poniendo resistencia a la obra del Paul apóstol was trying Pablo. to win people to the faith, Pablo estaba tratando de ganar personas and a la he was fe. resisting the work of the Apostle Y él Paul. estaba resistiendo la obra de He Pablo. was a person, Era una but persona, it was the Spirit behind pero him era el espíritu detrás that de Paul él spoke to. a la que Pablo le habló. Paul didn't speak to Elymas. Pablo no habló a He Elimas, spoke to the spirit behind Él habló al Elymas espíritu because it was a detrás de Elimas, demonic spirit porque había un espíritu that was trying to diabólico resist the work of que God. estaba tratando de resistir la One of obra the de ways Dios. you can determine if it's demonic Una de las maneras que puedes saber si es diabólico is it resisting the work of God. es que se resiste a la obra de Dios. Is it perverting the ways of the Lord? Está pervirtiendo los caminos del Señor. Think about your God. Piensa en su Dios. Your God is full of grace and truth. Su Dios es lleno de gracia y Your God verdad. is full of mercy and Su Dios compassion. está lleno de misericordia y compasión. Your God is a God of love. Su Dios es un Dios de amor. Is that your God? Ese es su Dios. Your God cares for everybody. Su Dios le importa a todos. That's the God we serve. Ese es el Dios que servimos. If that's not the spirit being identified in the person, Si ese no es el espíritu identificado en la persona, then it's demonic in its possession. entonces diabólico en su posición. Can I get a witness to that? ¿Alguien sabe de lo que hablo? Now look at Acts 16 Ahora veamos Hechos 16, and look at verses 16 through 18. versículos 16 al I want to 18. read this in both languages because you really need to see this. Quiero Okay? leer esto en los dos idiomas porque necesitan verlo. Now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. This girl followed Paul and us and cried out, saying, these men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation. And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, not to the girl, to the spirit, No al espíritu, al espíritu. No I a la- command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out of her that very hour. Go ahead. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, Ajá. la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, Ajá. estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Notice that. Say it again. Note esto, Estos estos hombres hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Notice Note what she was saying. lo que ella estaba diciendo. These men Estos hombres are the servants of the Most High son God. siervos del Dios Altísimo. That was true. Eso es verdad.
They show people the ways of the Lord. Ellos le mostraban a las personas los caminos del Señor. That was also true. Eso era verdad. And it was still a demonic spirit. Y aún era un espíritu diabólico. Just because they may speak truth No solo porque hablen verdad, doesn't mean they speak in righteousness. no significa que hablen en justicia. You need to understand that. Necesita entender esto. Oftentimes, Muchas they veces may speak truth, puede que hablen but verdad, their spirit is wrong. pero su espíritu está incorrecto. That's why you have to try the spirit. Por eso debes You have examinar to el know what you're espíritu. dealing with. Tienes que saber con lo que tratas. Are they speaking with the spirit of grace? Están hablando con un espíritu de gracia. Are they speaking with the spirit of mercy? Están hablando un espíritu de misericordia. This woman Esta mujer was caught in the very act of adultery. fue agarrada en el acto del adulterio. Truth. ¿Verdad? And yet what did Jesus do? ¿Y aún qué hizo Jesús? He kneeled down and began to write in the ground. Él se arrodilló y empezó a escribir en Whatever el, he wrote, lo que sea que haya the escrito. accusers left. Los acusadores What se was he fueron. showing us there? ¿Qué les estaba mostrando a They ellos? may have been bringing truth, Puede que hayan traído but verdad, their spirit pero su espíritu was demonically led. era liderado diabólicamente. And if you can't discern that, Y si no puedes then discernir you're going to esto, get in trouble. entonces te vas a meter en problemas. 23 years of pastoring 23 años de pastoreo, and dealing with situations tratando con and situaciones hearing people and all the y situations that come. escuchando personas y situaciones de todo tipo. I have to be wise Yo tengo que ser because I sabio have to test the spirit. porque tengo que examinar el What's espíritu. behind the spirit? ¿Qué hay detrás del espíritu? What's the purpose of this? ¿Cuál es el Is this propósito to de bring esto? righteousness? ¿Es para traer Is this to justicia? bring healing? ¿Es para traer Is this to sanidad? bring peace? ¿Es para traer Is this to paz? bring glory to ¿Es esto God? para traer Is gloria this a to Dios? lift up the kingdom ¿Esto of es para God? levantar el Or reino is de this Dios? to ¿O destroy esto es para and to bring destruir? harm? ¿O para traer daño? You have to know that. Tienes que saber esto. Because just because someone is telling the truth No solo porque alguien diga la verdad, doesn't mean they're in the right spirit. no significa que esté en el espíritu correcto. That's why you have to try the spirit. Por eso debes examinar el espíritu. For we do not walk like other people walk. Porque no caminamos como otros caminan. We walk in the spirit Caminamos en el espíritu and we fulfill the ways of the spirit. y llenamos las formas del espíritu. Okay. So now look at Matthew 16:23. Vea Mateo 16:23. Turn to Matthew. Go back to the Gospel of Matthew chapter 16. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 16. And we're going to begin reading from verse number 23. Vamos a leer el versículo In fact, we'll 23. just read verse 23. Vamos a leer versículo 23. But he solamente. turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men." Not mindful of the things of God, but the things of men. Go ahead. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Here is the Apostle Peter, Este es el apóstol Pedro, who is resisting Jesus Christ que se está oponiendo a from Jesucristo. going to the cross. Se opone a que That's Jesucristo what vaya a la Peter was cruz. doing. Esto es lo que él estaba Peter haciendo. did not want Jesus to die. Pedro no quería que Jesús Peter did muriera. not want Jesus to go to the cross. Él no quería que fuera a la cruz. In Peter's mind, Y en la mente de maybe Pedro, he had a right motive, quizás tenía un motivo but he was correcto, being used by the enemy pero él estaba siendo usado to por el try to enemigo stop the will of God para tratar de parar la and the obra de purpose Dios of God. y el propósito de Dios. And so Jesus rebuked the spirit Así que Jesucristo reprendió al espíritu that was behind Peter. que estaba detrás de But Pedro. understand, the spirit was using Peter, Pero el espíritu estaba utilizando a Pedro. but Jesus spoke to the spirit. Pero Jesucristo le habló al espíritu. Are you understanding what I'm trying to tell you? Están entendiendo You lo que have quiero to have decirles. spiritual wisdom Tienes que tener sabiduría to know what you're espiritual dealing with. para saber 'Cause con lo que estás we're either dealing tratando. with the human spirit Tienes que saber si estás tratando or we're con el dealing with the espíritu humano demonic spirit. o con un espíritu And if you're dealing diabólico. with the human Y si spirit, estás tratando con un you espíritu deal with it humano, one way. lo tratas But de if una you're dealing with manera. the demonic Pero si spirit, tratas con un espíritu you got to deal with diabólico, it another way. tienes que tratarlo de manera diferente. And see, when I deal with the carnal spirit, Cuando trato con un espíritu I carnal, have a lot of compassion. tengo mucha But when compasión. I'm dealing with the demonic Pero spirit, cuando trato con un espíritu diabólico, I have no compassion. no tengo compasión.
How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que digo? You know, Jesus did say, Peter, you know, Jesucristo le dijo, Pedro, I love you. o sea, te amo. I understand, you know, Yo you entiendo. and I are tight, we're close. Somos muy You know, cercanos, but you don't understand. pero no entiendes. Jesus didn't do that. Jesucristo no hizo esto. Get thee behind me, Ponte Satan. detrás de mí, Because Satanás. he knew the spirit Porque él behind the person. conoció el espíritu And detrás de if la you don't persona. understand the Y spirit si no behind the entiendes el person, espíritu detrás de la persona, you'll be confused. vas a estar Because confundido. understand the enemy Porque entienda que el always enemigo brings confusion. siempre trae confusión. God never brings confusion. Dios nunca trae confusión. God brings peace. Dios trae paz. If you have confusion, Si tienes confusión, it's not of God. no es de Dios. Somebody say amen to that. Alguien diga amén a ello. See, and if you just use the natural eyes, Si solamente utiliza los ojos you'll begin naturales, to fight in the flesh. vas a empezar a pelear en la carne. And let me tell you, that's oftentimes where the enemy wants you to fight. Y es muchas veces donde el enemigo quiere que tú pelees. He wants you to fight in the flesh. Él quiere que pelees en la Well, if they're going carne. to talk about me, I'm going to talk about them. Van a hablar de mí, yo voy a hablar de ellos también. If they're going to post something bad on Facebook about Si me, van a poner algo malo en Facebook acerca de mí, I'm going to post something bad yo about también them. lo voy a hacer. That's fighting in the Eso es flesh. pelear en la carne. Don't fight that way. No pelee de esa manera. I rebuke that spirit Yo reprendo in ese the name of the espíritu Lord en el Jesus nombre de Christ. I Jesucristo. command it to leave. Yo le mando It que se has no salga. authority No here. tiene autoridad en ti. Let me tell you, Déjeme decirle, if you start rebuking the spirit when you're talking to the person, si empiezas a reprender el espíritu cuando hablas con la persona, if they get mad, si se enojan, it's the devil. es el diablo. Rest assured. Ténganlo por seguro. So you got to know what spirit you're dealing with. Tienes que saber con qué espíritu Go estás back to tratando. Ephesians 6, beginning with verse 13. Veamos Efesios 6 empezando en el So the versículo first thing you have 13. to recognize Lo primero que debes reconocer is the nature of the enemy. es la naturaleza del enemigo. The second thing you need to Lo understand segundo que debes is the entender equipment that God has given us. es el equipo And que Dios I nos ha know dado. Sister Shivers taught at length on this to the Y ladies. yo sé que la hermana Chivers habló mucho So I'm going de to, esto con las damas. 5 minutes is all I'm going to talk Así about. que 5 minutos es But todo go lo que ahead and voy a read it, hablar. beginning with verse 13. Empezando en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Ajá. para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ajá. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad Ajá. y vestidos con la coraza de justicia That's right. y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Amén. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. You have the girdle of truth. Tienes el apresto de la verdad, You have the breastplate of righteousness. tienes la coraza de You justicia, have the shoes of the gospel of el peace. apresto del evangelio de la paz, You have the shield of el faith. escudo de la fe, You have the helmet of el salvation. yelmo de la And salvación you have the sword of the y Spirit. la espada del Espíritu. What the Apostle Paul was telling Lo que el you apóstol Pablo te is decía God has given you es things que Dios te ha dado un equipo not only to protect your no solo spirit, para proteger tu but to be espíritu, able to fight. sino para poder pelear. And you need to put those things on. Y necesitas vestirte You de gird esto. yourself with truth. Te ciñes You con la cover verdad. yourself with Te righteousness. cubres con la justicia. You maintain a spirit of peace. Mantienes un espíritu de paz. You maintain your faith. Mantienes tu You fe. maintain your salvation. Mantienes tu And you salvación. fight with the Word of God. Y peleas con la You palabra de fight with Dios. the Word of God. Peleas con la palabra de Dios. When the enemy comes against you, speak the Word of God. Cuando el enemigo viene en contra tuya, habla la The palabra enemy de doesn't Dios. like the Word of God. Porque el enemigo no le gusta la He palabra de hates Dios. the Word of Él God. odia la You palabra begin de to Dios. speak the Word of God. Empiezas a hablar la The palabra de enemy's Dios. going to leave El you. enemigo se va a ir. That's what I tell people. Eso es lo que le digo a las You want to know how to personas. overcome depression? ¿Quieres saber cómo vencer You la want to know how to opresión? overcome discouragement? ¿Quieres saber cómo vencer You el want to know how to desánimo? overcome lust ¿Quieres vencer la or lujuria? anything? O cualquier cosa. Replace those negative thoughts Reemplaza esos pensamientos with the Word negativos of God. con la palabra de Dios.
whatever you're struggling with, con lo que sea que estés if you're struggling batallando, with si pornography, estás batallando con la I would get pornografía, into the Word of yo God entraría en la and I palabra would de Dios memorize every y scripture memorizaría cualquier that deals with escritura that que mindset. trate con esa And then mentalidad. anytime you get a little Y temptation, cada vez que tengas you una just begin pequeña to quote the tentación, Word. empieza a And the recitar more la you quote the palabra. Y Word, entre más because there's recitas la power in palabra, the Word. porque hay poder I en said la there is palabra. authority in the Dije Word. que hay autoridad en la palabra. When you're discouraged, Cuando estás desanimado, begin to quote the Word. empieza a recitar I am a la child palabra. of God. Yo soy un I hijo am de an heir of Dios. Soy salvation. heredero de salvación. God is my Father. Dios es mi I padre. am His Yo child. soy su You just hijo. begin to speak Y the Word. empiezas a hablar la palabra de And Dios. those negative Y emotions esas leave. And those emociones negativas negative se van. thoughts depart Esos from you. pensamientos negativos se van. Because they have no authority over the Word of Porque no God. tienen autoridad sobre la palabra de Dios. You got to have the Word of God in your heart. Tienes que tener la palabra de Dios It en tu is your corazón. sword. Es tu It is espada. your weapon. Es tu arma. Because you're always going to have an enemy. Porque siempre vas a tener un He's going to enemigo. speak against you. Siempre va a hablar en He's contra going to say tuya. horrible things Va a about hablar you. cosas malas acerca de ti. He'll maybe mix a little truth in there. Puede que tengas algo de verdad ahí. You know, right now, somebody said to me, I was with the Boutron making, said I'm too skinny or something El like hermano that. Buitrón Yeah. estaba diciendo que estoy muy delgado. I have people that have already determined I have cancer. Hay personas que han determinado que yo tengo cáncer ya. I've had, they've been out there, yeah, pastor must be sick, you El know. pastor debe estar enfermo. He must have cancer or Puede que something tenga because cáncer. no, I just don't eat. Solamente no como. I don't have cancer. No tengo cáncer. Okay. I mean, people are going to say what they want to say. Las personas van a decir lo que quieran decir. And you can't win. Y no puedes ganarles. If you defend yourself, Si te they defiendes, say, look, he must be guilty. He's defending himself. puede que sea culpable, se está defendiendo. And then if you don't say Y anything, si no dices nada, you're guilty because you're not saying anything. eres culpable porque no dices nada. Amen? Amén. What I've learned about the enemy, Lo que he aprendido del enemigo he hates silence. es que él odia el silencio. You don't engage him in words. Si no te metes en ese juego engage de him in prayer. palabras, te pones en la On your oración, knees, en speaking the word of God. estando en la palabra de Dios. Am I helping anybody Estoy here? ayudando a alguien hoy. That's why, go back to verse 18. Let's keep reading. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo Orando 18. en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con de nuevo hable de él como debo hablar. What did Paul say? ¿Qué es lo que está diciendo Pray Pablo? always. Siempre ore. Never cease praying. Nunca cese just de pray. orar. Just Solo pray. ore. It's one of your greatest weapons. Es You una just- de sus armas you pray. más Man, when you grandes. get on your knees, Cuando usted cae de I don't matter rodillas, how bad it no is, importa qué tan God's malo going to sea bring la you situación, peace. Dios te va a traer God's going to paz. bring you comfort. Dios te va a traer God's going to comodidad. bring you Te understanding. va a traer Let me entendimiento. tell you, when I get depressed, Cuando yo me deprimo, I pray. yo oro. And I do get depressed. Y yo me deprimo. What I tell you on our meeting, I said, you know, I can spend 9 hours on a Saturday, right? Yo puedo pasar 9 horas en pray el sábado and I orando, study and I estudiando Put everything together and y poniendo todo juntos I para come la and I predicación. preach and Vengo y predico I get home and y llego a la my casa wife will say to me, y mi esposa me did dice, anybody tell you did good? ¿alguien te dijo que lo hiciste bien? I said, not even the dog in the parking Y le lot. dije, No, ni siquiera el perro en el estacionamiento. nobody said one word. Nadie me dijo nada. And then I start thinking, well, Y empiezo a pensar, did I do okay? ¿lo hice bien? And then I start getting depressed. Y me empiezo a deprimir, Then you get discouraged, you me know. empiezo a desanimar. Then you want to go shoot yourself. No, I'm Y just quiero kidding. matarme, no, But mentira. I mean, but I just get on my knees. I start Pero praying. me
pongo de I rodillas said, y empiezo a Lord, orar. you're my healer. Le dije, Señor, God, you're eres my mi sanador, salvation. eres mi You are my salvación, strength. eres mi fortaleza. Pray. Ore. And another thing, you got to learn how to pray. De God otra gave, manera que deberías aprender a God gave orar. you a prayer language. Dios te dio un lenguaje de oración. Use it. Úsalo. Pray in that prayer language. Hable en lenguas, ore en sus lenguas. Confuse the devil a little bit. Confunda al diablo un poco. I like to do that just to make the devil mad, you A know. mí me gusta hacer eso solo para enojar I al just diablo. start speaking in tongues and Empiezo a hablar en lenguas. praying in that heavenly language. Empiezo a hablar en ese lenguaje celestial. But I've never prayed and felt discouraged after I prayed. Nunca he orado y luego sentirme desanimado. It's true. Es la verdad. And anytime I'm discouraged, I get in the Word of God and start Cada vez reading. que estoy desanimado, entro en la palabra de Dios y And I read empiezo a about leer. my future. Y leo And I acerca read de mi about where I'm futuro. going. Y leo acerca And I de read dónde about voy a all ir. the good things Y waiting for todas me. las cosas que me están esperando. Yeah. When I think I've done bad and the Lord couldn't love me, Cuando pienso que lo he hecho mal y el Señor no me puede amar, I just go read about the prodigal son. solo leo And I del hijo think pródigo. he's getting ready to throw a party for me. Y And, creo que él está listo para tomar una fiesta yeah, I por mean, mí. you know what I'm talking about. Saben de lo que The hablo. Word of God is your strength. La palabra de Dios You es just tu pray. fortaleza. You have Es the tu Word of God in apoyo. your life. Tienes la palabra de Dios en tu vida. That's how you fight. Así es como peleas. Go to 2 Corinthians chapter 10. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 10. The Apostle Paul is now writing to the Corinthian El church. apóstol Pablo escribiendo a los Corintios He ahora. says, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. This is 2 Corintios capítulo 10, versos 3 a 5. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Go ahead. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. After the flesh. No peleamos en la carne, We don't fight in the flesh. no peleamos en la carne, We fight in the spirit. peleamos en el espíritu. And when you pray, Y cuando oras, God will give you the words. Dios te va a dar las palabras. God will give you encouragement. Dios te va a God will dar give el you ánimo, strength. te va a dar la fortaleza. Understand, the enemy will always attack the El mind. enemigo siempre va a atacar tu mente. He attacks your emotions. Él ataca tus Because your emociones. emotions are fleshly. Porque tus emociones son Your carnales. emotions are not spiritual. Sus emociones no son espirituales. Understand that. Your Entienda emotions esto. Tus emociones Are fleshly. son carnales. They will lie to Te you. van a mentir. And somebody says to me, I don't feel. Cuando alguien me dice, yo no lo That's your siento, problem, you're ese es tu feeling. problema, estás sintiendo. Don't feel. No What's the sienta. Word of God say? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? I mean, think about it. If you based every decision on your feelings, Piensen, si usted basa cualquier decisión en cuanto a sus sentimientos, you would be divorced and remarried 3 times a week. usted estaría divorciado y vuelto a casar 3 veces a la semana. Oh, can I get a witness? Y'all know ¿Alguien what I'm sabe talking de about. lo que hablo? Because there are times I am Porque hay veces sure en que yo les my aseguro wife doesn't feel like being married to me. que mi esposa no siente estar casada Because I know conmigo. you think I'm wonderful, but I can be a jerk Porque yo sometimes. sé que Okay? creen que soy un angelito, pero no, puedo ser malo. I know that's hard to believe. Yo isn't it? sé que es difícil de creer, Especially when I don't get my coffee. You know? especialmente cuando no tengo mi café. Don't laugh. You can be jerky too yourselves, you know. No se rían porque ustedes son iguales. And I love to make her mad because Y me gusta hacerla enojar when I get up in the morning, porque cuando me levanto en las mañanas, I'm happy. yo estoy contento. She needs 2 hours. Ella okay? necesita 2 horas. Just give her 2 hours. Okay? Solo dele 2 Don't horas. say anything to her. No Just diga nada, give her time. dele su tiempo. But I'm ready to dance. Pero and yo estoy shout. listo para danzar y todo.
But about 9 o'clock at night, Pero a las 9 de la noche, how was your day, honey? ¿cómo fue tu día? And I want to go to bed. Y yo quiero ir a And I dormir. don't want to talk about my No day. quiero hablar de nada. And I'm so brilliant, I can find one word to describe my entire day. Y Fine. yo soy tan brillante que encuentro una palabra para describir Just todo mi día. fine. Bien. I mean, if you let your emotions lead you, Si deja que sus emociones lo guíen, this is what you're going to do. esto es lo que vas a hacer. You're going to be up and down. Un up and down. altibajo. Because your emotions Porque sus are emociones tied to your flesh, están atadas a su and carne. your flesh is carnal. Y su carne es carnal. The Spirit. El espíritu. Always know the Spirit. Siempre conozca el Can I espíritu. leave you with Joshua 1? Go to Joshua 1. Vayamos a Josué 1, And let's begin reading from verse 6. empezando en el versículo 6. Go ahead and read that. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le darías a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. That's good news, church. Esas son buenas noticias. Your God is with you. Dios está contigo. He has not left you. No te ha dejado. He has not turned aside from you. No te ha abandonado. He loves you. Él te ama. He loves you. Él te ama. He died for Él you. murió por ti. You know, this morning, Esta mañana I have an app that I read through the Bible every year. tengo una aplicación que me dice que leo por todo el año la Biblia. And I was reading through the book of Judges. Y estaba leyendo el libro de Jueces. And all I could say Y todo lo que puedo was decir thank God for the new covenant. es que gracias a Dios por este nuevo pacto. Amen. Thank God that we're in this dispensation of Gracias a Dios grace. estamos en esta dispensación de la gracia. Could you imagine Se puede imaginar trying to obey all 613 laws tratar de obedecer 613 and leyes all of the things that were required of the de nation of todas las Israel? cosas que eran requeridas de la nación de But we live Israel? in this Pero dispensation. vivimos en esta It's called the dispensación dispensation que of llamamos grace, dispensación de la where God gracia, has loved us. donde Dios nos ha He amado, gave His life for nos us. He ha dado su poured out vida His por nosotros, Spirit for ha us. derramado su And that if we espíritu will por just nosotros, accept His para que mercy si solo and we will aceptamos su accept His gift of misericordia y salvation, aceptamos su don de that God will salvación, be for us Dios va a estar con and He won't be nosotros against y us. no va a estar en That God contra will de be on our nosotros, side que Dios va a estar and de that nuestro He'll lado, lead us and y Él nos va a He will guiar, guide us. Él And, nos va a llevar, and when we fall, y si He's going to caemos, lift us nos va a back up. levantar. And when we're y discouraged, cuando He's estamos going to desanimados, encourage Él us nos va a animar, because that's the God we serve. porque ese es el Dios que servimos. Aren't you happy we serve a God ¿No like estás that? contento de servir a un Dios así? Aren't you happy we ¿No serve a estás God like contento de that? servir a un Dios así? Amen. I close with verse 23 and 24 of Ephesians 6. Mike, you can Cierro come. con Efesios 26, 23, 24. Go ahead and read that. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. 4 things: 4 cosas: peace, paz, love, amor, faith, fe, grace. gracia. Those are the things of God. Estas son las cosas de Dios. God is a God of peace. Dios es un Dios de paz, He's a God of love. es un Dios de amor, He's a God of faith. es un Dios de fe, He's a God of es un Dios grace. de gracia. Those are the things we hold on Estas son to. las cosas que tenemos que agarrarnos. So just recognize Así que reconozca you do have an enemy. que sí tiene un enemigo. That enemy will attack you. Ese enemigo te va a atacar. Those 3 enemies of the world, the flesh, and the devil. Esos 3 enemigos, el mundo, la carne y el You diablo. will fight them the rest of your life. Vas a pelear en contra de ellos el resto de But tu greater vida. is He Pero mayor es el que está that en is ti in you que el que está en than él. he that is in the world. Let's stand our feet right now. Pónganse de pie.
I want to open this altar tonight, Quiero abrir este altar and I esta want us to noche. all just gather around this Y quiero altar. que Come todos nos reunamos aquí en from el the altar. back row to the front row. Desde la última And fila hasta el everything in frente. between, just gather Vengan around this todos altar. aquí al frente. And I want us to lift our hands toward Quiero que heaven, levantemos nuestras and I manos. want us to lift our voices Y toward quiero que God, levantemos nuestras voces ante and I want Dios. us to talk to the Lord Quiero que tonight. hablemos con el I Señor want you to esta thank Him noche. for everything He's done Quiero for que le you. agradezca por todo lo que Él ha hecho por usted. I want you to be grateful for the goodness Quiero of que sea God. agradecido por la bondad de Él. He's a faithful Él God. es un Dios fiel. He's a merciful Es God. un Dios misericordioso. He's a God of Es compassion. un Dios de compasión. He's a God that Es cares, un Dios que cuida de usted. and you are His child. Y usted es su hijo. Jesús, pon en mí tu corazón, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Eso, hermanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque
Habrá alguien que puede adorar a Dios en esta noche, aunque aún no puede ver su milagro. Is there somebody in this house that can worship God in anticipation for what He is about to do? Habrá alguien en esta casa que sabe que su Dios está obrando en el silencio. That you know that your God is operating in the silence. There where nobody can see you.